Está en nuestros estudios Gonzalo Segarra Mulanovich. Él es el director de la prestigiosa revista Semana Económica y con él vamos a conversar acerca de un estudio que han preparado junto con Ipsos acerca de el empleo informal, la situación de la nueva clase media peruana. Muchas gracias, Gonzalo, por estar en el programa. Gracias a ti, Luis Alfonso. Gracias por la invitación. Muy interesante la información presentada por Semana Económica en este tema. Por supuesto, podemos hablar de muchos temas, pero concentrémonos primero en este asunto de la clase media. Yo he estado revisando y te decía un poco apenado que a mí me han sorprendido los resultados. Yo no tenía idea de que andábamos tan mal en algunos aspectos. ¿Por qué no compartes con nuestros televidentes algunas de las conclusiones de este estudio tan interesante? Sí, bueno, primero hay que comenzar por digamos, reconocer que clase media es un concepto ambiguo, en el sentido de que no hay una definición técnica única. Y de hecho hay una interesante polémica sobre qué es clase media, y eso tiene implicancias sobre cuánta gente es clase media. Correcto. Pero hay gente que ha salido del DE, ¿no? De la pobreza. Claro, nosotros hemos utilizado una definición, digamos, o una hipótesis de trabajo que es, la hemos identificado con los sectores B y C, entendiendo que la clase D más bien es, digamos, todavía no ha salido de la pobreza, todavía está en niveles de precariedad, digamos. Pero no todo el mundo comparte esa posición. De hecho, también en el estudio hay una entrevista con Rolando Arellano que prefiere utilizar una definición más sociológica, etc. Entonces, pero digamos, en el mundo real uno ve centros comerciales dirigidos a un segmento que antes nadie lo veía. O sea, lo que no se puede negar es que la clase media ha crecido enormemente, ¿no? Entonces, claro, había que medir, ¿no? Había que medir esto. Hace, qué sé yo, 15 años la clase media era pues 15% del país. Hoy día podemos discutir si estamos entre 30, 35 y 50, digamos, las definiciones más generosas llegan a esos niveles, pero se empieza a volver, no se ha vuelto todavía, pero se empieza a volver el sector mayoritario. Y claro, siempre la ciencia política siempre ha relacionado clase media con democracia, es decir, la democracia se sustenta en gran parte en una clase media robusta. Pero tiene unas características, digamos, el perfil de una persona de clase media es una persona que ha tenido un grado de instrucción, de educación, que tiene un trabajo, de unas características. Lo que pasa es que digamos, ahí hay una coincidencia estadística, si quieres, pero si la definimos como eso, entonces ya estás en la definición sociológica que nosotros no le hemos adoptado. Hemos adoptado la definición económica que es C y D por ingresos. Digamos, correcto. Por ingresos y de alguna manera por condiciones de vida. Pero tú has abordado el tema de la empleabilidad. Sí. Tú me preguntaste las conclusiones generales. Así es. Yo creo que las tres grandes conclusiones son: la clase media es vulnerable, lo cual, como te decía fuera de cámaras, no es una gran novedad porque ya el BID, en fin, todos los que han estudiado el tema, incluso la OIT, si no me equivoco, han apuntado a este tema. En el Perú la clase media es vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Hay parte de la clase media que ha ascendido de la pobreza a la clase media, pero que está en posibilidad alta, relativamente alta, de regresar a la pobreza. Así es, que se puede caer otra vez. Digamos, el extremo más bajo, el subsegmento C2, digamos, la clase, el nivel socioeconómico C2, se podría caer. Y no se podría caer, digamos, ante unos eventos muy hipotéticos, sino hay cosas como que si por ejemplo... He visto un ejemplo, ¿no? Sí. No, y he visto un ejemplo que el empleo es muy informal, entonces hay mucho empleo informal, mejor dicho, muchos de ellos son autoempleados o están subempleados. O subempleados, sí. Y por ejemplo, cuando tienen ingresos diarios, entonces, ante una enfermedad dejas de tener 2 o 3 días de ingresos. Y aceptas cualquier trabajo. Digamos. No, pero suponte que estás enfermo, la cabeza de familia está enfermo 3 días y deja de tener el ingreso que lo convierte en clase media. Entonces se puede estar volviendo temporalmente a la pobreza y después regresando eventualmente si el siguiente mes ya no está enfermo. Entonces eso es la vulnerabilidad. El otro gran tema es, no están tan endeudados. O sea, la clase media, curiosamente, no se ha endeudado mucho. Pese a que ahora pueden acceder al sistema financiero y hasta... Hay mucho más endeudamiento en los niveles más bajos, en el D concretamente. Entonces, eso es una cosa interesante. O sea, hay un cierto conservadurismo de consumo. Y sin embargo, y esto no llega a ser contradictorio, pero sí es paradójico, a pesar de la desaceleración, la clase media no
va a renunciar a, digamos, a los logros o al estatus de consumo que ya alcanzó. Claro. Esto es algo que nosotros también hemos observado ya sin haber hecho el estudio antes, ¿no? O sea, otro tipo de estudios de mercado también apuntaban a eso. O sea, una vez que alguien adquiere ciertos hábitos de consumo que tienen que ver con su calidad de vida, digamos, el uso de artículos para el aseo personal, no hay desaceleración, ni siquiera retroceso a la pobreza que te saque de eso. O sea, una vez que tú usas desodorante, vas a seguir usando, de repente vas a racionarlo, cuidarlo más si es que estás en problemas de plata, pero no vas a perder ese hábito de consumo. Ahora, lo que es interesante, yo veía, digamos, todas las cifras, el subempleo a nivel nacional aún engloba el 70% de la PEA. ¿Es así? Por supuesto, ¿no? Ese es el otro gran problema que ya excede largamente Y en provincias es peor, ¿no? Este estudio, que es nuestro eterno problema de la informalidad, ¿no? Entonces, yo hace algunos meses comentaba esto en una columna a propósito de esta especie de buena intención, un poco ingenua, que queremos ser de primer mundo, ¿no? Entonces... Un poco mucho entusiasmo y alguien tiene que poner los Es que hay pies en la razones tierra. para el entusiasmo. En el sentido, claro, el Perú es un país que ha progresado significativamente, la clase media ha crecido enormemente, el consumo ha mejorado, la calidad de vida ha mejorado. Pero eso no nos convierte inmediatamente, o sea, esa es una condición necesaria pero no suficiente. Para entrar a OCDE, hoy día estamos no en permite OCDE. esto. Hoy día estamos en, puede permitirlo desde el punto de vista formal, ¿no es cierto? Pero date cuenta de una cosa, los países de OCDE que más informalidad tienen, si no me equivoco son México y Ucrania o algún país de por ahí, tienen niveles pues que no llegan ni al 30% o que bordean el 30%. Nosotros tenemos 70%. Estamos fuera del rango. Entonces estamos fuera del rango. Entonces no basta con querer estar en OCDE, no basta con querer estar en las ligas mayores. El club de los países y no basta con haber crecido un montón, sino que hay que hacer muchas más cosas. Ahora, políticas públicas. Yo veía también en el desarrollo del informe que la rigidez laboral ha hecho, digamos, la caída de la economía. Digamos, la combinación es terrible. No hay una política pública para hacer, digamos, para que haya más empleo, porque, digamos, pones más rigidez, más difícil puede ser formal. Bueno, eso te lleva a otro tema, que es que en el Perú, y esto en realidad parece una discusión del 2011, pero yo creo que está muy vigente. El Perú no ha fallado las reformas económicas, no ha fallado el libre mercado, lo que ha fallado es el Estado, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo lo que viene fallando en el Perú es la política, porque digamos, no hay duda a nivel de análisis económico, por lo menos que la rigidez laboral genera la informalidad, y la informalidad genera, a su vez, genera precariedad y todos estos problemas. Pero políticamente, hemos tenido el asunto de la ley Pulpín, tú trata de combatir la rigidez laboral. La pregunta, ¿no hay nadie consciente en el gobierno, Gonzalo, por ejemplo, que a un microempresario o a un pequeño emprendimiento le aplican a veces las mismas reglas que le aplican al banco de crédito, digamos? O sea, ¿cómo lograr pues que el tratamiento... O no se le aplican porque está en el sector informal. Claro, que está aún peor, digamos. Bueno, es que yo creo que eso te lleva a probablemente el gran dilema o el gran problema que tenemos como país, que es no somos un país de una ciudadanía, somos un país de ciudadanías diferenciadas. No formalmente, sino en la práctica, con ventajas y desventajas a ambos lados. Porque no es que, los informales tienen ventajas. Sí, claro. El Estado no te fastidia, sí. Nadie te molesta. Hace unas semanas, Franco Yufre escribió en El Comercio un artículo fantástico que decía algo así como en el Perú tienes UNAFIL, tienes OCINER, tienes OEFA, y tienes Orión, ¿no? La empresa la que atropella y no tiene ningún tipo de responsabilidad. Orión, ¿no? Es como si fuera una extraterritorialidad, ¿no es cierto? Es el mundo del yo hago lo que me da la gana, no conmigo, sino con los demás. O sea, yo atropello, mato, no va a pasar nada. Es impunidad, ya, o sea, informalidad más impunidad. Entonces, ¿no? Es la república de la salvajada, y ese es el 70% del país, o entre el 50 y el 70%. Yo también hace algún tiempo, a propósito de las elecciones municipales, relacionaba eso con otro de los grandes problemas que tenemos, que es la corrupción, que era esta famosa cosa de roba pero hace obra. Terrible, ¿no? Eso, yo creo que eso está directamente relacionado con la informalidad, porque la tolerancia a la corrupción tiene que ver con que si le roban, la mayoría de las personas no tiene por qué condenar la corrupción porque no le roban a ellos. El que no paga impuestos, ¿por qué le importaría que roben a los que pagan impuestos? Sí. Entonces, yo creo que estamos ahí ante el gran dilema del Perú.
y sin embargo es un tema del que no se habla realmente, que no se estudia a fondo. O sea, no hay un solo CADE que sea sobre CADE, o sea, la élite empresarial, ni qué decir en otros niveles. ¿No? Yo te he escuchado, Gonzalo, por ejemplo, el tema que tú has mencionado. La corrupción es una lacra que en el Perú es uno de los principales problemas. Y tenemos casos lamentables en donde el empresariado no ha sido lo firme que debió haber sido. El caso de Lelio Valareso, por ejemplo. O sea, un directivo de la CONFIEP, de CAPECO, la élite empresarial, ¿no? Con un problema de un tipo que no paga los impuestos. Hemos coincidido ahí en una opinión. Tú escribiste sobre el respecto, yo escribí algo parecido, en que ese era un tema pues, inaceptable, ¿no? O sea, yo le llamaba el lumpen empresariado. Así es. Fuiste muy claro y no muchos hemos sido tolerantes. Ahora bien, también, o sea, eso me lo mantengo firme, pero a la vez, hoy día, han pasado unos meses, y vemos que en Brasil está pasando, tienes a Marcelo Odebrecht, ¿no? Preso, y al señor de Camargo Correa. Y entonces estamos a nivel, por un lado regional, pero por otro lado mundial, también ante una crisis de las instituciones, incluso de los países que hasta hace algún tiempo podemos considerar funcionales, como España o Chile, ¿no es cierto?, donde se está desprestigiando a la vez y simultáneamente el sistema político y el sistema económico, es decir, son escándalos de corrupción que vinculan a políticos con empresarios. Porque en España, con las cajas. Terrible. En Chile, con estos préstamos al hijo de Bachelet, etc. Entonces, estamos también en un Porque se le momento... achacaba siempre esto a los políticos corruptos, pero ahora lo que tú dices, ¿no? El mundo corporativo también se ve envuelto en estos escándalos, pero, digamos, la esperanza está en que hay un sistema judicial, hay unos fiscales que ponen, ¿no?, la institucionalidad a funcionar y por lo menos estas personas están hoy atravesando por un proceso que esclarecerá pues las responsabilidades, pero no hay una impunidad total respecto de lo que hacen la gente que no obra dentro del marco de la ley. Ahí está, creo, la gran diferencia, no sé qué piensas tú, porque se puede trabajar mucho en educación, en cambiar a la gente joven, pero si todo sigue más o menos como está, difícil pues, ¿no?, confiar, creer. Yo veía también aquí en el estudio había un tema sobre la educación. Mientras mejor y mayor educación haya, ¿no?, menos vulnerabilidad. Menos vulnerable para el tema del empleo. Para todo en general. Para todo, ¿no? ¿Y cómo ves tú, saliendo ya un poco del estudio, el tema en el Perú, porque tenemos unos minutos más felizmente, de la educación? Hay prestigiosas universidades, está este proyecto de UTEC, hay proyectos que uno ve con seriedad, pero hay otros que siguen siendo una educación bien pobre y parece que hasta se regalan pues los cartones, ¿no? Yo conversaba hace unos años con un colega, digamos, que trabajaba conmigo, un poco mayor que yo, bastante mayor que yo, y que decía, bueno, el tema de la educación es algo de lo que se habla en el Perú pues desde la época de Pardo, ¿no?, del segundo presidente Pardo. Entonces, y siempre todo el mundo sabe que el Perú necesita educación y nunca se ha dado. Entonces, sin embargo, yo sí creo que hemos llegado a un punto donde parece que se ha tomado conciencia y empieza a haber una mayor colaboración, digamos, social, digamos, a todo nivel sobre, bueno, vamos a hacer algo con la educación. Pero claro, eso es un proceso bien de largo plazo, ¿no? Entonces, lo primero que hay que celebrar, porque que un país que está teniendo políticas públicas de educación que no dejan de ser controvertidas también, es decir, por un lado hay mucho reconocimiento al ministro Saavedra, etcétera, pero también hay críticas a la ley universitaria, por decirte algo. Pero por lo menos una diferencia sustancial es que se nota una toma de conciencia, ¿no? De conciencia, de posición, de acción en temas educativos. Y eso te habla de un país que está pensando en su futuro. O sea, un país donde la educación es un tema... secundario, ¿no? Claro, es un país que no tiene futuro por definición. Un país donde ya se ocupan de la educación, a pesar de que ese también es un reto enorme y un camino cuesta arriba, creo yo. Sin embargo, por lo menos está encaminado hacia una viabilidad, ¿no? Entonces, en educación yo un poco diría eso, ¿no? Creo que hemos dado un salto cualitativo importante
pero tampoco, y de hecho, bueno, la edición de Semana Económica que estamos sacando hoy, el artículo principal, la historia, es sobre el observatorio que se va a hacer. Un poco las conclusiones son, oye, hay que hacerlo. Claro. A medir lo que no se mide, ¿no? Claro, que tiene que ver con la relación entre empleabilidad y educación, o entre educación y empleabilidad en realidad. Pero no esperemos tampoco que esto solucione las cosas de un día para otro. Estas son cosas, o sea, tiene que terminar teniendo un volumen de big data, por decirlo así, que te permita hacerlo representativo y predictivo, y eso no va a pasar de la noche a la mañana, pero por lo menos se empieza por algo, ¿no? Ahora, yo me gustaría, aprovechando que estamos conversando de estos temas tan importantes, y dado que además Semana Económica no aborda solamente la temática económica, sino los temas sociales y también políticos, institucionales, en un año electoral, ¿esto afecta también digamos, las proyecciones de las empresas, la economía en general? ¿Cómo ven ustedes en tu consejo editorial el año que tenemos al frente, digamos, de julio a julio? Es un año complejo. Es un año súper complejo porque tienes complicaciones, para la redundancia, económicas que, digamos, incluso los esfuerzos que ha hecho el ministro Segura por reactivar la economía no están rindiendo el fruto que se esperaba. Waldo Mendoza decía en una entrevista, no me acuerdo si hoy, mejor dicho el viernes o el jueves, ya no me acuerdo bien, que si el Perú crece 2.4% en el 2015, eso es un fracaso de la política económica, ¿no? Entonces, por un lado tienes esa digamos, decepcionante performance, que por otro lado también sigue por encima de los promedios regionales, ¿no? Pero además tienes este desgaste político sin precedentes, ¿no? Un gobierno que ha perdido, ¿qué te puedo decir?, cándidamente su ventaja parlamentaria por falta de consistencia, por puro pragmatismo, por desideologización, ¿no? y por en realidad más que por todo eso, por falta de experiencia, ¿no? Por torpeza política. Y ahora, es incierto el futuro porque ninguno de los que están hoy en carrera electoral, uno revisa todas las encuestas, nadie tiene asegurado el pase a segunda vuelta todavía, digamos. Y a diferencia de países más institucionalizados, en donde hay pues alternancia en el poder, los republicanos, los demócratas, ¿no? En España el PSOE, el PP, aquí es como una tómbola, o sea, nadie sabe todavía qué puede ocurrir en el 2016. No, y además no hay una alternancia, digamos, nadie sabe, por un lado nadie sabe qué va a pasar, pero digamos, lo que se alterna son personajes, son caudillos, y no visiones del mundo, no partidos, ni ideologías, ni cosmovisiones. Claro. ¿No? Entonces, bueno, ya eso está sobrediagnosticado, lo sabemos hasta el hartazgo, pero hay esta cosa de que tú primero tienes el candidato y luego el partido. Sí. ¿No? O sea, no es que dentro del partido hay una... Así es. Y entonces, ese es uno de los temas por los que no vamos a hacer primer mundo en mucho tiempo, porque no estamos atacando ese problema, ¿no? O sea, hay este libro... sí, por cierto, no hemos mencionado... Perú está Calato, que ha sido es un libro de Andrea Stiglitz, que es editora de Semana Económica, editora general, y Carlos Ganosa. Los vamos a invitar aquí próximamente para poder desarrollar fantástico el tema del libro, que está muy interesante. He leído algunas cosas. Y en una parte ellos citan una columna mía también donde yo decía algo así como, embelesados por el crecimiento económico, nos hemos olvidado de que una democracia sin partidos es un experimento posmoderno cuyo resultado es incierto. Es durísimo. Entonces, tú no puedes ir con esas credenciales a solicitar ser del primer mundo. Eso no va a pasar. Es durísimo. Yo te quiero agradecer, Gonzalo, felicitaciones por la revista, está siempre con muy buena información, y invitarte a ti y a todo el equipo de Semana Económica, que hay una tribuna para elevar el debate. O sea, yo comentaba al inicio del programa el debate entre Ana Jara y Urresti sobre quién tiene más cualidades, estamos, ¿no? Yo espero... Gónadas, diría. Una locura. Muchas gracias y felicitaciones otra vez. Espero que podamos repetir este tipo de entrevistas más adelante. Muchas gracias a ti. Sí, nosotros vamos a hacer una breve pausa y volvemos con el programa. He venido vestido informalmente. Gonzalo, qué gusto verte.
Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Bien, bien. ¿Qué dices? Muy bien. Estoy ¿Tati? viajando mañana y me estoy yendo de viaje, digo, Es que es un mañana. capo, pues, también. Sí, sí. Ya, y después tenemos a Elaine Ford para la última parte. Ya, está bien.